Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio San Carlos, que nos siguen en el programa Vivir para Existir. Muy honrados porque hoy también llegamos a sus hogares por Canal 3 de Copelesca. Vivir para Existir, las puertas abiertas a tu corazón. Un programa que se caracteriza por tener en cada semana un invitado abordando diferentes temas. Síganos por la página de Radio San Carlos, por la página de Facebook de Vivir para Existir y de la radio por la 1430 AM y hoy, a partir de hoy, por Canal 3 de Copelesca, a quien le agradecemos porque es una forma de llegar a más hogares, de llegar a más personas. Agradecerles a todas aquellas personas que están detrás de cámaras, que están en controles, que hacen posible esto. Hoy, con un tema muy interesante, aquí yo muy complacida, yo, Wendy, bienvenidos, o sea, estoy así como diríamos, como hormiga en cajeta, celebrando que ya no estamos solo en radio, sino también en televisión. Y hoy tenemos un tema muy interesante que es el estrés laboral y sus implicaciones en nuestras vidas. ¿Es usted una de esas personas que se ha visto o se encuentra en un estado de estrés desde su campo laboral? Bueno, tenemos como invitada a la psicóloga y psicopedagoga Yohaidia Alvarado Salazar. Permítame presentarle. Yohaidia, licenciada en psicología y psicopedagoga, es apasionada de la psicología y la educación con más de 12 años de experiencia en psicología educativa y 13 años como docente universitaria en pedagogía. Posee una maestría en psicopedagogía de la UNED y especialista en terapia familiar sistemática, así como el diagnóstico e investigación de niños en altas capacidades. Además de su formación académica, ha surgido en un viaje de autodescubrimiento en la Escuela Transpersonal Española, fortaleciendo su capacidad para acompañar a otros en su crecimiento personal. Y hoy la tenemos acá en Vivir para Existir. Yo, Heidi, bienvenida Muchísimas gracias, de y muy verdad. complacidos de tenerte acá. Un gusto, Wendy, que me hayan invitado. La verdad que es un espacio provechoso y la verdad que es un tema bastante importante. ¿Vieras que sí? Sí, sí, resuena en el corazón mío. Bueno, le decía detrás de cámaras a Johaide que es nuestra primera invitada desde hoy, ¿verdad? Que estamos en Canal 3 de Copeliesca, ya no Bueno, solo en la pues qué radio, honor. entonces ya llegamos a más personas que nos ven desde no solamente la pantalla del teléfono, sino también desde la pantalla de sus hogares. Pues qué beneficioso, ¿verdad? Porque es salud y lleva mucha, por lo menos mi tema, le va a contribuir a muchas personas. De verdad que hay muchos éxitos también. Gracias. Joha, bueno, siempre nos gusta, antes de entrar en el tema, conocer a la persona. ¿Quién es Johaide? La mujer, la persona, la profesional. Bueno, ¿quién soy yo? Yo creo que tal vez es un momento importante para contar quién soy yo. Bueno, mi nombre es Yohaide Alvarado Salazar. Creo que esta zona me acogió desde hace más de 15 años. Soy psicóloga de profesión. He trabajado en educación por más de 12 años. Creo que ese es mi amor, mi pasión. Soy docente de universidad, una de las cosas que aún hago, ¿verdad? Y lo hago como si fuera el primer día, nada más que han pasado algunos cambios físicos, nada más por ahí. Estudio psicopedagogía porque es como la aplicación de todo lo que he hecho durante todos los años, ¿verdad? Entonces la psicopedagogía engloba todo lo que es la parte educativa con la psicología. Y precisamente también ahora que lo mencionabas, en los últimos par de años, que también tiene que ver un poco con el tema, me adentré a llevar una especialidad para acompañar a las personas, para acompañar a las familias y lo que terminé fui yo siendo cambiada, ¿verdad? Ok. Entonces quise mejorar, ¿verdad? Cambiar y digo yo, no, a seguir creciendo porque me encanta la formación, creo en la educación, ¿verdad? Por Ujú. eso es que lo hago cada día, pero ahí fue donde cambió. ¿Quién es Johaidi? Pues vengo de una familia súper trabajadora, Wendy, que cree en la educación, ¿verdad? De Ujú. ahí tal vez mi pasión y mi amor. Creo también en los principios, en ciertas valores, rutinas necesita el ser humano y la disciplina para crecer, ¿verdad? Creo que eso es una de las cosas y uno de los pilares importantes en el crecimiento de la persona.
¿verdad? Como tal. Soy hermana, soy tía, ¿verdad? Soy hija, ¿verdad? Mis padres Ujú. creo que en este camino de descubrimiento, me he dado cuenta y les he dado el valor y la colocación de lo que son ellos en mi vida, porque sin ellos no estaría aquí. Entonces, vieras que ha sido un camino interesantísimo combinar la educación con algo más allá. Entonces, esa soy yo, apasionada, me encanta trabajar con las personas, me encantan los niños y los adolescentes, eso ya yo creo que moriré, ¿verdad? Y espero tener todas las ganas en mi cabeza para acompañarlos, pero eso soy yo. Me creo en la familia y creo que definitivamente hay espacios para crecer y para cambiar. Qué bonito, porque cuando uno habla con esa energía, cuando uno habla con esa pasión de lo que uno realiza, de verdad se nota que, y se transmite, Claro. ¿verdad? Que va más allá de las palabras, que realmente se vive el día a día, el momento a momento de lo que uno realiza. Por supuesto, digamos, yo creo que más allá de una profesión es una lección, un estilo de vida y yo diría, siempre lo he catalogado como una pasión. Realmente Ujú. creo que me llegué a enamorar de mi carrera y ahora que vos lo mencionabas, cuando estaba en el colegio lo que hacía era escuchar a las personas, escuchaba a Ajá. todos mis compañeros, entonces, sobre todo los hombres me contaban todos sus secretos, ¿verdad? Entonces era como el refugio de eso, o me Ujú. contaban los problemas como si yo los fuera a resolver, ¿verdad? Entonces creo que desde ahí empezó esa curiosidad de ese más allá, ¿qué pasa en Ujú. el ser humano? ¿Por qué pasan estas cosas? Y yo creo que de ahí fue donde empecé y la vida me llevó a este camino. Nos estás diciendo que de muy jovencita, entonces inicia esa elección vocacional, ¿verdad? Que en el caso tuyo es la psicología. Sí, yo creo que la vida me llevó elegir la carrera, ¿verdad? Que hablábamos también detrás de cámaras, no es un camino tan sencillo, ¿verdad? En esos primeros años donde no Ujú. sabemos para dónde, ¿verdad? Pero creo que definitivamente hay personas que se cruzan en nuestro camino. Recuerdo el profesor de psicología, la profesora de psicología, el profesor de filosofía, ¿verdad? Me encantaba escucharlos y yo decía, tiene que haber algo más, tiene que haber unas respuestas para muchas preguntas que me hacía yo no solamente de la vida, sino del sistema y de las personas. ¿Por qué las personas se comportan así? Ujú. ¿Verdad? ¿Qué hay detrás de todo eso? Entonces creo que de ahí empezó este gran camino que todavía estoy ahí, ¿verdad? Sí, sí, ahí empieza esa inspiración, ¿verdad? Ujú. Entonces, eh, hoy, bueno, desde ayer que compartíamos el afiche del tema de hoy, muchas personas se acercaron o enviaron mensajes. Qué interesante, qué interesante, porque todo mundo, de una u otra forma, desde su trinchera, vive estrés laboral. Y el estrés es algo que nos está consumiendo, ¿verdad? Y cuando hablamos de estrés laboral, pensamos también en aquella señora que pasa en su hogar, de Ujú, aquel caballero que pasa en su negocio, por pequeño que sea, ¿verdad? Todos vivimos estrés laboral en por algún supuesto. momento de nuestras vidas. Entonces, para iniciar, ¿qué es el estrés laboral, Johaide? Bueno, el estrés laboral creo que es ese agotamiento, ¿verdad? Es llegar a topar con esa pared, ¿verdad? Que se combina de un montón de síntomas físicos, conductuales, emocionales, ¿verdad? Pero es un agotamiento físico y mental. Podemos encontrar realmente gran sintomatología de ansiedad y depresión, ¿verdad? Que es Ujú. una de las cosas por las cuales las personas llegan bueno, llegan a los consultorios, ¿verdad? Médicos, psicológicos o psiquiátricos y entonces chocan con la pared de que tienen estrés, de que Ujú. realmente algo ya los agotó y su sistema nervioso, ¿verdad? Su cuerpo y su mente ya no colapsan, ¿verdad? Él dice, hasta aquí llegué, ya me saturé y ya no puedo más, ¿verdad? Entonces entender básicamente que eso es el estrés laboral, esa carga, esa presión, ¿verdad? Un montón de síntomas, yo siempre digo, siempre hay luces amarillas que nos indican que algo está pasando en nuestro cuerpo nos dice lo que pasa. ¿Verdad? Con el cuerpo nos podemos dar cuenta qué pasa adentro y con nuestro cuerpo también podemos sanar, pero simplemente lo justificamos o lo minimizamos y es ahí el detalle, Wendy, que no nos damos Qué cuenta. importante, porque usted acaba de mencionar, prestemos atención a nuestro cuerpo.
Ahí, esa es una seña, ¿verdad? Algo está pasando acá. Yo siempre he dicho, antes de entrar a los síntomas, ya desde la parte teórica, yo siempre me he dicho, el día que yo me levante y no tenga ganas de ir a trabajar, que de verdad, para mí eso es una alerta. Algo está pasando, algo no está bien. Y qué importante eso que decís, ¿verdad? Yo creo que el llegar a decir yo no quiero ir, ¿verdad? Ya es como el fin, ¿verdad? Es como Ujú, exactamente la olla de presión ya va a explotar. Diría yo que también a veces el estrés laboral, a veces la gente dice, a mí me gusta mi trabajo, ¿verdad? Pero a veces no tiene que ver exactamente con el ejercicio del trabajo. Nos puede gustar mucho hacer algo, pero el estrés, ¿qué me lleva a mí? ¿Qué factores del clima, de la organización, de mí como persona está pasando que ya todos se combinaron y me llevaron ahí, ujú, ¿verdad? Entonces yo ya digo, ya no quiero ir, ¿verdad? Pero entonces hay que empezar a escudriñar qué es lo que pasa dentro de nosotros, porque hay elementos externos e internos que tenemos que empezar a identificar. ¿Verdad? Y es algo bastante doloroso porque sí, ¿verdad? De hecho, en consulta lo veo, ¿verdad? Que muchas personas se han acercado, ¿verdad? Por ansiedad, por depresión, por problemas de pareja, familiares, y llegan y dicen, yo ya no quiero estar ahí, pero necesito estar ahí, ujú, necesito el dinero, ¿verdad? Para subsistir, entonces qué difícil. Ya ujú. ahí, entonces hay una sobrecarga y un desgaste que ya ha pasado tiempo, ¿verdad? Entonces ahí sí hay que empezar a atendernos. ¿Cuáles podríamos hablar de los síntomas que se pueden ir presentando eh, que me indican algo está pasando y puede ser una señal de estrés? Definitivamente todos los seres humanos somos diferentes y reaccionamos muy distinto a las situaciones de estrés. Todas las personas tenemos diferentes mecanismos. Wendy, hay personas que entran en un estado de negación, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? Hay personas que, ¿verdad? Se puede caer la empresa y pueden haber situaciones y es así como no, ¿verdad? Pero definitivamente el cuerpo empieza a hablar. Hay, por ejemplo, el cambio de peso, ¿verdad? Ujú, El bajar mucho de peso, ¿verdad? La gente lo asocia como qué bien que se ve, pero ujú, es sinónimo de salud, ¿verdad? ujú, Bajar de peso es sinónimo de salud. No, no precisamente. Si hay cambios significativos en un mes, 2 meses, hay algo que está pasando, ujú. definitivamente. Más Entonces, si no estoy haciendo nada, digamos, fuera de exactamente. ejercicio Sí, más bien o dieta. ni siquiera Ujú, estoy haciendo eso, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces, no estoy haciendo dieta, más bien estoy comiendo mal o estoy compensando de otra manera. Entonces, ujú, ese exceso de peso o esa disminución de peso es uno de los síntomas importantes. Otra de las cosas, y yo creo que en términos generales está muy dentro de los trastornos de ansiedad y depresión, es el sueño, ¿verdad? ujú, Las alteraciones del sueño, yo es algo que trabajo muchísimo. Vamos a ver, una cosa es dormir y otra cosa es descansar, ujú. ¿verdad? Entonces pensamos que nos acostamos y estoy cansadísima y muerta, ¿verdad? O Pero sea, todos dormimos, todos dormimos. ujú, pero no Pero descansamos. descansar, que Ujú, el sistema de nosotros nerviosos necesita descansar, pero no todas las personas descansan. ujú, Entonces el sistema sigue prendido, ¿verdad? ujú, Sigue, 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 ¿verdad? Y es lo que podemos escuchar de compañeros de trabajo o personas. No, yo sueño que ya arreglé el problema, ¿verdad? Entonces llegan al otro día a las 7, a las 8 de la mañana y dicen, estoy cansado, pero ya lo arreglé en la mente. Pero yo ahora lo tengo que arreglar en vivo, ¿verdad? ujú, Entonces, digo yo, bueno, entonces te desgastaste una cantidad de horas donde tenías que recuperarte, ujú, ¿verdad? Que te nutre, que es un alimento, y entonces usted se levanta el otro día cansado, ujú, ¿verdad? Entonces ujú, no resolvimos nada y ahí entran otro montón de síntomas, ¿verdad? Entonces yo creo que la alimentación, el sueño, los cambios físicos, también en algunas personas se pueden visualizar situaciones, ¿verdad? Cambios significativos en comportamientos, llamémoslo en la dinámica familiar, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, ¿verdad? ajá, No todas personas reaccionamos de la misma manera, pueden haber enojo, frustración, tristeza, ujú, llanto. em, ¿Verdad? Tantas cosas que a veces usted dice, pero ¿qué está pasando? ¿Verdad? Y a veces como amigos, como compañeros,
o como familiares ni siquiera sabemos qué hacer, ¿verdad? Le pregunto, no le pregunto. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Porque entonces eso va creciendo y se va acentuando cada día más, ¿verdad? Entonces, son ciertas cosas que son importantísimas, comportamiento, el sueño, la alimentación, que nos hacen ver que algo está pasando ahí. Después, mi gusto, o sea, yo me siento a gusto en ese lugar, Wendy, o no, ¿verdad? Es una de las señales, porque ahora usted me decía, yo no quiero ir, ¿qué pasa con el lugar? Ujú. Es el espacio físico, es lo que pasa ahí, es mi trabajo, qué sucede conmigo, ¿verdad? Entonces hay que empezar a identificar que también, obviamente, nuestro cerebro pues funciona muy bien, empieza a asociar el lugar, ¿verdad? Con lo que sucede ahí y qué me produce, A ¿verdad? veces puede ser perfectamente o una situación particular o una persona también. Así, claro. Recordemos que a nivel de empresa y a nivel de organizaciones, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que funcionar, la mayoría de trabajos tenemos que tener esa interrelación con los otros seres humanos y qué interesante es ver que tenemos que trabajar en equipo, que tenemos que comunicarnos, que hay situaciones emocionales, que todos tenemos una vida y entonces ahí se ponen en juego muchísimas situaciones, los objetivos de la empresa, la presión que hay, ¿verdad? Entonces juega todo un montón de cosas que entonces de alguna manera eso empieza a presionar. Entonces Ujú. también asociamos inconscientemente con el lugar y qué hago, ¿verdad? Entonces, recordemos también por qué estamos ahí, ¿verdad? Muchas personas dicen, yo necesito esto porque necesito, obviamente, sufragar mis necesidades, atender a mi familia, ¿verdad? Entonces ya, ¿verdad? Como que nos echamos eso al hombro y tenemos que decir, aquí tenemos que estar, ¿verdad? Y entonces seguimos llenando la mochila y Ok, explota. podríamos hablar entonces que dentro de los indicadores puede ser, bueno, esas señales que nos envía el cuerpo, Ujú, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención porque eh, se suele escuchar a algunas personas decir, estoy con un cuadro de estrés o estoy estresado. Y bueno, una vez un médico me decía, por lo general no es ahí cuando la persona está estresada, ¿verdad? Porque, o sea, el estrés de una u otra forma sale, sí. ¿verdad? Y el cuerpo lo siente, Ujú. ¿verdad? Puede ser hasta con un brote, Oh, sí. bueno, infinidad a nivel médico, infinidad de cosas, ¿verdad? Em, o ciertos comportamientos que la persona tiene y que a los demás compañeros de trabajo, familiares, eh, son señas que le dicen, bueno, algo está pasando con Wendy, Ujú, algo está pasando con Johaide, algo está pasando con usted, ujú. ¿verdad? Aquí algo no está bien, Bien. no sé, cambios de humor, ciertas conductas que no suelen ser Normal. normales dentro de esa persona. Exactamente, digamos, eso es una de las cosas más interesantes. Yo creo que a nivel social y familiar y de relaciones de pareja y todo, sí es importante como hacer ese llamado y ese alto, ¿verdad? Cuando veamos esas primeras señales que creo que la persona que lo vive no se da cuenta, Ujú. ¿verdad? O por lo menos puede entrar en negación, puede decir, sí, algo me está pasando, pero aquí sigo, pero aquí lucho, pero soy valiente, ¿verdad? Entonces sigue, ¿verdad? Pero definitivamente hay muchas personas alrededor, Ujú. Wendy, que sí lo identifican y que también debemos de ser valientes y apoyarnos, ¿verdad? Entonces, qué importante es ese acompañamiento, no sentirnos como seres individuales y que cada uno lo haga y que cada uno se la juegue. Yo creo que a nivel de empresas hay todo un departamento, recursos humanos, salud ocupacional, que es una de las áreas tan importantes que me parecen valiosas, ¿verdad? Que atiende las necesidades de esa persona, Ujú. ¿verdad? Porque todas son diferentes, ¿verdad? En algunos trabajos, pues el esfuerzo es físico, por ejemplo, y hay desgastes, en algunos otros es más social o de responsabilidad. Ahí estaba leyendo precisamente, ¿verdad?, que las personas que se dedican a atender a otros tienen toda una carga, una responsabilidad, ¿verdad?, Ujú. social. Entonces esa responsabilidad se convierte en una presión, ¿verdad? Ujú. Y a veces se apropia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Qué difícil es a veces sobrellevar eso y ponerlos como en una balanza y saber cómo hago para sobrellevarlo. Ahora que mencionabas ese ejemplo, ¿verdad? Bueno, me pongo en el caso de los educadores, eh, todo lo que son las ciencias sociales.
bueno, todas aquellas personas que trabajan en instituciones de ayuda, ¿verdad? Porque recuerdo hace muchos años, ¿verdad? Que llegó un momento donde tal vez yo estaba viendo televisión y salía una noticia de algún niño, algún adolescente, y yo decía, ese es mi Julanito, ¿verdad? Mi estudiante. Y entonces no descansas, Ah, no. porque como bien lo decía usted antes, esa cabecita sigue y sigue, ¿verdad? Y la impotencia que uno siente, porque al inicio a veces queremos resolver el mundo Sí. y no lo podemos hacer, eso es mentira que va a pasar, ¿verdad? Somos agentes de cambio, somos agentes de proveer ciertas herramientas, ¿verdad? Para esos cambios en las personas, pero nosotros no somos la solución y podemos dar, no tenemos la varita mágica que deseáramos, ¿verdad? Y cómo nos carga como Sí, claro. profesionales. Ujú. Igual en los hogares, la mamá, por ejemplo, Claro. ¿verdad? O el papá que lleva toda la presión de ese hogar y que a veces calla y lleva toda la presión porque no solo sus problemas, sino los problemas de cada uno de los que conviven en el hogar. ¿Y cómo manejar eso? Sí, ahora que vos lo mencionares, yo creo que una de las labores tan importantes son esas mamás y no creas que no lo escucho, ¿verdad? Hay mamás que lloran y dicen, no lo estoy logrando, no sé qué hacer, ¿verdad? Entonces, no puedo, no sé, no lo logro, no tengo las herramientas, ¿verdad? Y es como que quieren salir corriendo. Yo creería que también es eso, esa frustración y ese callar, ¿verdad? Ujú. Callar tanto y esos demandas, creo que a nivel social, ¿verdad? Familiar y un montón de situaciones tenemos un montón de deberías, ¿verdad? Y Ajá. tenemos que ser perfectos, Ujú. ¿verdad? Entonces, a nivel de trabajo usted debe ser el mejor, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y qué es ser el mejor? ¿Verdad? Entonces, ¿y qué implica ser el mejor? Ser Ujú. la mejor mamá, ser Ujú. el mejor doctor, ¿verdad? La mejor enfermera, la mejor orientadora, ¿verdad? La mejor docente. Entonces, ¿qué hay detrás, verdad? Ahora que usted me decía, ese granito de arena, bueno, nosotros también tenemos que entender que nosotros no somos dioses, ¿verdad? Claramente Ujú. no tenemos un montón de habilidades ni podemos estar a las 24 o más horas atendiendo a las personas, pero sí entender que sí podemos atender y debemos de atendernos primero nosotros mismos para poder atender a otros. Hoy en Así. un taller escuchaba a una mujer y decía, amo ser mamá, amo mi profesión, pero amo ser mamá y lo disfruto muchísimo. Eh, sí me he dado cuenta que por salir de la escuela donde trabajo, eh, soy un Uber, decía, ¿verdad? Porque soy el conductor personal de mis hijos, para acá y para allá y todo, y disfruto porque los acompaño en las actividades que realizan y todo, pero a veces hago un alto y me pongo a pensar, ¿qué estoy haciendo? Tampoco lo estoy como disfrutando del todo, ¿verdad? Porque es un corre-corre de Exactamente. que hasta con un tiempo muy limitado, ¿verdad? Y yo les digo, bueno, uno revisa las agendas, quienes somos mamás, y aparece como todos los días tal cosa, y el nombre del hijo tal cosa, el nombre del otro hijo, y se vuelve aquello, ¿verdad? Y eso nos genera, ¿verdad? Sí, disfrutamos esa etapa y todo lo demás, pero todas las tareas que acompañan al ser humano llega un momento en que generan estrés. Por supuesto que sí. Y vea qué importante lo que usted dice. Me convierto en Uber, me convierto en esa otra persona. Y el día a día, ahora que vos mencionábamos, yo creo que a nivel social tenemos que analizar que todo es deprisa, todo funciona Ujú, rápido. ujú, Veámoslo a nivel de red social, lo podemos ver en la tele, ¿verdad? La gente busca que todo sea rápido, la noticia sea rápida, que sea ujú. el medio más rápido para hacerlo. Y yo creo que ese día a día de vivir en esa rapidez, ¿verdad? Que quisiéramos como llegar al futuro ya mañana, ¿verdad? Hemos perdido, ¿verdad? Hemos perdido un poco Ajá, la conciencia de lo que es disfrutar, de qué estamos, de por qué estamos aquí, Wendy, ¿verdad? ajá. Entonces, a veces vivimos más allá, como casi en el futuro, ¿verdad? Porque entonces la mamá lo lleva para que tal vez reciba las clases de música, para que estudie, para que entonces en Ujú. unos años ya tenga un mejor puesto y entonces vamos y vamos y vamos tejiendo y no está mal el hacerlo, pero es ¿Cómo cómo hacerlo? hacerlo, ¿verdad? Y que sí puede ser
favorable y puede sobrellevarlo a nivel de salud física y mental y que ya llega a los límites y ya se vuelve contra mí. Va a llegar un momento donde eso más bien me va a limitar todas las cosas que yo quiero alcanzar. Podríamos decir que ninguna persona está exenta de sufrir estrés. Podríamos decir que sí, ¿verdad? Yo creo que ahora que usted lo dice de nivel de estrés, debemos desarrollar muchísimas habilidades. Creo que el tener la conciencia de cuidar nuestra salud física y mental sería lo ideal, ¿verdad? Pero hacerlo de manera consciente, no automática de que necesito hacer ejercicio porque la nutricionista me lo dijo o porque necesito X cosa, sino por qué. O sea, realmente yo me amo primero y qué es lo que yo necesito hacer primero por mí para poder contribuir. Recuerdo el tiempo de pandemia, que el tiempo de pandemia yo siento que de ahí, con todo lo que se dio, ¿verdad? Con todo lo que se dio, creo que nos dejó al final una gran enseñanza. Y fue esa importancia de invertir en nosotros, invertir en salud mental y dedicarnos, buscar diferentes, bueno, yo siempre he dicho, yo no soy de hacer ejercicio, soy pésima, o sea, yo por iniciativa, yo ponerme unas tenis para salir a correr, no lo tengo. Si usted me dice, Wendy, vamos a correr, encantada, me fascina, me pongo las tenis y voy. O sea, siempre necesito, no sé cómo llamarlo, pero Una motivación sí, siempre extrínseca. necesito, yo soy muy de hablar, a mí me encanta hablar, entonces yo soy de ir a correr y ir hablando, ¿verdad? Inclusive mi esposo me dice, porque un tiempo que estuvimos saliendo a correr, la primera vez, el primer día, le digo yo, qué aburrido fue hoy. Me dice, pero ¿por qué? Le digo yo, no hablamos. Me dice, pero andamos corriendo. ¿Quién dice que uno corre y habla? Yo sí lo necesito, ¿verdad? Salir a caminar y ir hablando, ¿verdad? Entonces, seguro por eso es que no tengo la iniciativa como de ponerme las tenis y salir yo solita, ¿verdad? Sí de ir acompañada. Entonces, pero aunque sea un ratito que salgas a caminar, darte una vuelta, eso es salud, ¿me entiendes? Buscar ciertas actividades que puedas realizar, eso es salud. Y yo creo que la pandemia nos dejó mucho eso, que nosotros tenemos que aprender a invertir en nosotros. Yo creo que la pandemia fue una oportunidad. Igualmente creo que adentrarnos a reconocernos, tal vez nos dimos cuenta de muchas cosas. También incrementó niveles de ansiedad en las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos estados de silencio, aislamiento, ¿verdad? Entonces, esos estados llevan al ser humano a preguntarnos quiénes somos y qué estamos haciendo aquí, ¿verdad? Y todo el mundo está listo para hacer esa pregunta. Sí, pues es una de las cosas que ya les digo, el día a día, ¿verdad? Y creo que es toda una justificación, lleno la agenda con todo, hago y no tengo tiempo, ¿verdad? Y precisamente decía yo, no es que no tengamos tiempo, claro que podemos organizarnos bien para tener el tiempo y hasta sacar un tiempo para mí, para respirar. Aquí nos pone un mensajito por WhatsApp, una seguidora dice, estoy viendo el programa, súper interesante. A mí me pasa que cuando al fin logro sentarme a cenar, quizás me piden algo los hijos. O logro que se duerman y me doy cuenta que falta guardar ropa, lavar trastos y caigo en razón de que no hay tiempo para uno. Eso, más el teletrabajo, a mí en lo personal siento que me ha afectado mucho. Claro. Vea qué interesante, digamos, no todas las personas les favorece el teletrabajo, ¿verdad? Hay algunas que tal vez somos más sociables y necesitamos esa interacción, ¿verdad? Pero qué importante, y ahora que usted decía salir y ponernos las tenis, ¿verdad? Ese teletrabajo nos limita y siempre estamos como en un lugar, una estructura muy monótono, una rutina, y realmente también, ¿verdad? Esa rutina nos adentra y el sistema no cambia, ¿verdad? A veces nosotros nos metemos, ¿verdad? Como el hámster dando vueltas, ¿verdad? Entonces en esa rutina, y como que nos metemos en quedamos en esa zona de confort y después llega un momento donde decimos, ¿y qué más? ¿Verdad? Entonces siempre van a haber cosas que hacer en la casa y atender a los hijos, ¿verdad? Pero entonces sacar ese espacio para hacer algo que a mí sí me guste, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo 5 minutos, 10 minutos que me pueda satisfacer como mamá? ¿Verdad? Porque sí están los deberes de ser la mamá y atender las necesidades y todo el orden de la dinámica, pero también saber que hay cosas y prioridades y yo necesito buscarlas. Yo
siento que principalmente las mujeres, creo yo, que los hombres somos muy controladores Ajá, y más del tiempo, ¿verdad? Entonces, eso nos afecta muchísimo porque queremos que todo esté como perfecto dentro de nuestra mente, ¿verdad? De que todo se maneje como nosotros deseamos que se maneje y eso genera ansiedad. ansiedad. Ujú. Yo recuerdo, siempre trato de poner ejemplos de cosas que me han pasado porque qué mejor que lo que a uno le ha pasado y que tal vez le sirva de ejemplo a otros. Yo recuerdo que cuando mi hijo, estábamos en un proceso de diagnóstico, y mi hijo a medianoche se dormía. Por ejemplo, tal vez de estar batallando yo desde las 8 o 9 de la noche, ¿verdad? Para que durmiera y se dormía medianoche y tipo 2 2 y 3 de la mañana se despertaba y ya con las baterías recargadas. Y yo en eso, ¿verdad? Y recuerdo que me decía el especialista, bueno, tenemos que trabajar en eso, porque si no la que vamos a medicar Claro. es a usted. Ujú. Y yo decía, pero ¿por qué yo? ¿Verdad? Me decía, porque usted no está descansando, No. ¿verdad? Y entonces, y de verdad que hay que prestar atención a eso. Yo soy una persona súper hiperactiva, digo yo. Inclusive hoy le comentaba a unas compañeras que estoy metida en una y mil cosas y que ahora con el embarazo de mi segundo hijo, yo dije, bueno, es la oportunidad de hacer un alto, voy a renunciar a un montón de actividades, ¿verdad? Porque ahora me cambia un poquito más el rol del día a día, y, pero no lo logré, porque me di cuenta que no, esa era yo. La Wendy de los mil enredos, la que corre para acá y corre para allá, donde ya yo me veo que tengo como horas libres en el sentido de que no tengo ese compromiso de que una reunión o que eso, eh, estoy buscando otra cosa, Ujú. porque que ahorita no me puedo quedar. Entonces, siento que pongo el ejemplo porque la necesidad que tenemos de conocernos realmente cómo somos. Y qué interesante, ¿verdad? Que usted me dice, yo quería dejar tal vez ciertas habilidades porque obviamente hay una etapa que cumplir y una función más que hacer, pero ahí tal vez es lo importante. ¿Qué pasa con el estrés? Es algo que me lleva y hay muchas situaciones que pueden llevarme a esa situación. Pero yo Ujú, creo que lo más importante a veces cuando hablamos de estrés laboral y de un montón de situaciones es identificar qué me lleva a mí, ujú, qué me llevó ahí. O sea, ¿qué ujú, fue, qué son las cosas que me llevan ahí, que a veces no es solo una, pueden ser dos, pueden ser tres, puede ser una etapa, una crisis a ujú, nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de salud, ¿verdad? Entonces todo eso se acumula y llega ahí. Creo que el ser humano debe aprender a tener un equilibrio, ¿verdad? Y si son actividades que realmente usted puede sobrellevar y la hacen feliz, o sea, que ujú. usted las disfruta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacerlas? ¿Verdad? Ajá. Sin llevar el cuerpo y la mente al límite, Ujú, ¿verdad? Si usted ve que lo puede sobrellevar y no lo afecta, porque todos ujú, los sistemas son diferentes. Hay personas que se recargan en 4 horas y funcionan muy bien, pero hay personas que necesitan las 8 horas, las 7, ¿verdad? ujú, Y un adecuado sueño, ¿verdad? Que sería lo ideal. Pero sin embargo, es conocernos, ¿verdad? Y ujú, saber que no podemos llegar al extremo ujú. y atender, ¿verdad? ¿Y cuándo debo prestar y no prestar, más bien atender esas necesidades antes de que sea muy avanzado? Yo creo que eso sería lo ideal, ¿verdad? Yo creo que a nivel de empresa y a nosotros como personas, si hay algo que yo ya veo a nivel físico, a nivel emocional, que yo digo definitivamente hay algo que yo he cambiado. Si mi pareja, si mi amiga, si definitivamente estoy perdiendo el ánimo en ciertas cosas que, por ejemplo, antes yo disfrutaba, Ujú, entonces ya es un momento en que yo necesito revisar, ¿verdad? Y creo que como seres humanos, y eso también lo da la vida, Wendy, tenemos que aprender a hacer conciencia de que somos seres vulnerables, ujú, ¿verdad? Que no existe la perfección, no existe el que yo siempre voy a ser el mejor, el que yo, ¿por qué me voy a quebrar? ¿Verdad? Entonces, si yo busco al psicólogo, si voy al ujú, psiquiatra o si busco un acompañamiento X, ya me voy a ver como una persona que no lo puede sobrellevar. ¿Por qué? Porque manejamos estándares muy altos, ujú. ¿verdad? Y también para quién, para nosotros mismos, para mis papás, para mi Sí, pareja. porque vivimos como en eso
esa interés de demostrar, ¿verdad? Últimamente yo lo veo mucho de que vivimos de verdad, como demostrarle, pero demostrarle a quién. Si lo importante aquí es cómo estoy, cómo me siento. Sí, yo creo que ese sería uno de los elementos más importantes del ser humano y yo creo que el camino del autodescubrimiento y del amor propio nos lleva a eso, de saber que es un camino individual y descubrir quién soy yo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos adentramos en ese camino, que es a veces es solitario, Wendy, un poco, Ujú, ¿verdad? Nos acompañan ciertas personas, definitivamente nos lleva a sentir realización y a despojarnos de un montón de cosas que no necesitamos, que ujú, a veces son solamente hasta estructuras familiares, sociales, ujú, ujú. expectativas, deberías que existen y realmente eso no es. De que Julano no puede fallar, No. de que más bien es en la cabeza, ese es el que vamos a buscar y entonces no puede darse el chance. Y yo creería que ahora que usted dice no podemos fallar, cada vez que cometemos un error, eso nos da una oportunidad y un mensaje. Yo hace unos meses atrás, casi un año, le decía a alguien, bueno, no hay mal que por bien no venga. Si definitivamente hay algo que está pasando y no es tan bueno, ¿qué me enseña? ¿Qué hay detrás? ¿Qué Ujú, mensaje hay? ¿Verdad? ujú. Pero ese mensaje me requiere descubrirme, ¿verdad? Verme al espejo y saber qué es lo que me está pasando y ser sincero conmigo misma y buscar el camino de la ayuda. Ok, vamos a hacer una pausa porque vamos a invitarlos a pertenecer a la Academia de Fútbol Sao Sport. Si usted tiene niños o niñas que les encante, que les guste hacer deporte y en este caso el fútbol, Academia de Sao Sport es una academia donde entrenamos juntos, crecemos juntos. Ellos entrenan los martes y los sábados en Cancha Nueva en Cedral. Los martes desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche en diferentes horarios según las categorías y los sábados desde 8 de la mañana a mediodía, igual diferentes horarios para las distintas categorías, desde décima, novena, octava, séptima, sexta y quinta categoría, para todos aquellos niños y niñas jóvenes que les guste el fútbol. Entrenamientos martes y sábados en Academia de Fútbol Sao Sport. Pueden informarse al 8302-5029 o 8899-3253. A esos contactos con Marcos Saurio y Michael Bogarín. Academia de Fútbol Sao Sport. Entrenamos juntos, crecemos juntos. Eh, Vamos a leer también por acá unos mensajitos que tenemos. Dice doña Margarita Castillo desde Bocarena, el excelente tema, saludos y bendiciones para ambas. Muchas gracias. Dice Andrea Chávez, excelentes profesionales, excelente tema y un abrazo a ambas. Muchísimas Muchas gracias. Y gracias, todos Andrea. a ustedes, gracias, que nos siguen por la 1430M de Radio San Carlos, por las páginas de Facebook, por Spotify y ahora también por Canal 3 de Copelesca. Les agradecemos compartir el programa para que podamos llegar a más personas, para que si no pueden verlo ahorita, tal vez, pues lo ven después también en un horario donde ustedes estén más comoditos, ¿verdad? Y puedan aprovechar y ver este tema tan interesante, porque todos, yo siento que en algún momento hemos pasado por ese estrés. Eh, yo, Heidi, me interesaría porque también está la otra parte. Eh, Cuando veo a mi pareja, a un hijo, eh, algún familiar o algún compañero de Ujú. trabajo, ¿cómo, cómo podría ayudarle desde mi función, ¿verdad? De familiar, de pareja, de compañero de trabajo, porque a veces notamos lo que Claro que hablábamos sí. de esos comportamientos que le indican a uno, algo está mal, algo está pasando aquí. A veces no sabemos cómo acercarnos, inclusive, Ujú. entonces, o no tenemos la confianza Confianza. suficiente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudar a esas personas? Qué importante. Yo creo que es un aspecto, ¿verdad? Que muchísimas personas que
hemos estado, ¿verdad? Ujú. O en el centro o en el de acompañar, nos preguntamos, ¿cómo hacemos para decirle a esa persona que hay algo que está pasando, que le está cambiando, sea mi pareja, mi amiga, ¿verdad? Porque a veces podemos tener hasta lazos de confianza y cómo se lo decimos. Yo creo que es importante encontrar los espacios y no dejar que llegue al límite, Ujú. ¿verdad? Creo que algo tan importante es a veces que dejamos pasar. Tal vez no pase, tal vez lo pueda sobrellevar, tal vez lo maneje, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no queremos afectar a la persona, no queremos que se sienta mal, ¿verdad? Porque si nosotros nos dicen definitivamente algo te está pasando, ¿verdad? Y el que la persona lo reconozca, no crea que es algo sencillo, Ujú. ¿verdad? No es algo Sí, sencillo de decir, reconocer ya es todo un ya arte. eso es todo, ¿verdad? Hay que ser muy honestos con nosotros mismos y decir, bueno, soy un ser vulnerable y sí es cierto, me está pasando esto, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que buscar esos espacios idóneos, que sea la persona, ¿verdad? Que tenga esa comunicación, los momentos. También yo creo que si estamos en un espacio de empresa, de institución, si ya estamos viendo estos comportamientos, buscar, ¿verdad? Los departamentos, las jefaturas. En salud ocupacional definitivamente algo está pasando. Y Ujú. no quiere decir que solamente lo podamos ver en uno, puede ser que esté en varias de las personas que nos están acompañando. Lo que pasa es que Ujú. algunas lo muestran, algunos no, ¿verdad? Pero yo creo que definitivamente lo primero que hay que hacer es hablarlo, ¿verdad? Porque también va más allá de la responsabilidad y no entrar en eso de que eso es lo que necesitamos para sobrevivir y entonces eso es lo que tenemos que aceptar, ¿verdad? Yo creería que hay algo más allá, ¿verdad? Que podemos bajar las revoluciones, que podemos brindarle acompañamiento, mira, salgamos a la hora que es y lo recuerdo de las personas, ¿verdad? Salimos a la hora, hagamos espacios fuera, dinámicos, las parejas, bueno, busquemos actividades de nosotros, Ujú. ¿verdad? Hasta jalarlos, los hijos también ayudan un poco, ¿verdad? Porque entonces la mamá dice, ya tengo que salir de aquí porque necesito, ¿verdad? Mi Ujú. función. Entonces, ir, ¿verdad? Creando esos lazos para que la persona logre irse desprendiendo. Creo que también el estrés laboral es esa carga y esa responsabilidad a veces extra, ¿verdad? Que se echan las personas y entonces, por esas expectativas de que si no lo hago bien, entonces, ¿qué pasa, verdad? Nos creamos un montón y son ideas a veces irracionales, Wendy. Son muy irracionales porque definitivamente no podemos cumplir el objetivo al 1000 por 1000 y uno solo tampoco, ¿verdad? Entonces yo creo que definitivamente sí se puede, ¿verdad? A nivel de empresa, a nivel organizacional, creo que es uno de los aspectos que yo creo que más se deben de manejar, ¿verdad? Para atender las necesidades de salud mental. Yo pienso o caigo en la conclusión de que de verdad debemos estar reorganizándonos, tanto a nivel personal, familiar como laboral, en el sentido de que siempre esos autoanálisis son sumamente importantes, eh, porque esto nos permitiría abrir espacios, por ejemplo, a nivel laboral, en una empresa, una institución educativa, el abrir espacios de recreación, Claro. por ejemplo, puede ser hasta compartir para un cumpleaños de un Ujú. compañero, solo el hecho de organizarnos para festejar el compañero, el ratito para De de la reírnos. tertulia, Ujú. ¿verdad? De reírnos, eso ayuda Claro. muchísimo. Al menos, bueno, yo que trabajo en una institución educativa, eh, la sala de profes, ¿verdad? Es como ese escape, Ajá. ¿verdad? Porque entre una tontera y otra, como decimos popularmente, nos desestresamos de un ratito del trajín, ¿verdad? Del lo que implica pues el trabajo en sí en el salón de clase. Entonces, esos espacios para talleres, esos espacios a nivel pues personal, yo siempre he dicho, bueno, leer un libro. Ahora con la tecnología, bueno, en caso mío hay algunos juegos de crucigramas, me encanta estar en eso, aunque a veces me genera estrés de que no me doy con algunas palabrillas, ¿verdad? Pero es ciertos ejercicios que uno puede realizar, que actividades que le permitan. Y a nivel familiar, también esos espacios, todos en familia, pero también el espacio con la pareja
aparte del espacio con los hijos, porque con los hijos jugamos, no es lo mismo jugar papá, mamá e hijos que jugar mamá e hijos, ¿verdad? Son espacios diferentes. Entonces, creo que el dar apertura Sí, claro. a esas actividades es sumamente importante. Y qué interesante, digamos, a nivel laboral sabemos que tenemos un horario, pero dentro de ese horario siempre Ajá. debemos tener, ¿verdad? Para las personas que pasan muchas horas por ejemplo, en un escritorio, ¿verdad? Entonces hay que hacer siempre ejercicios, tomar agua, Ujú. hacer las meriendas, ¿verdad? Que no se pasen las horas y las horas y las horas y solo me levanto al almuerzo. Hay personas que les ayuda muchísimo, por ejemplo, salir. ¿Verdad? Salir un rato, ¿verdad? O Ujú, almorzar ujú. en otro espacio o ir con un compañero, ¿verdad? Hay cosas que definitivamente, ¿verdad? Lo despiertan a uno y lo cambian, entonces eso lo llena de energía, ¿verdad? Entender que el cuerpo, si necesita, dice, bueno, hoy hasta aquí lo logré, ¿verdad? Y necesito tomarme mi espacio. Otra de las cosas también importantes, ahora que hablábamos de hacer otras cosas diferentes, es atender cuando ya el cuerpo nos dice, realmente estoy cansado, tomemos nuestro espacio y nuestras vacaciones. Ujú, Hay que tomarnos esos ujú, espacios. Y los que trabajan a nivel propio, qué importante es sacar nuestras propias vacaciones, ujú, ¿verdad? Entonces, y no, todo el mundo piensa de vacaciones, de irnos de paseo, todo, a veces es esa desconexión, Wendy, ujú. es hacer algo que simplemente es yo con yo, ¿verdad? Entonces, esas pequeñas estrategias, y antes que usted lo mencionaba, yo necesito hacer todo esto porque me da vida. Yo creo que es algo que no debemos, yo creo que es una de las cosas más importantes. Si yo he dejado de hacer cosas que a mí antes me gustaban hacer, ya eso es una gran señal. Ujú, Si yo realmente ya dejé casi todas y no hago ninguna y ya no estoy sintiendo placer, yo creo que ya eso es una luz ujú, roja, ¿verdad? ujú, ujú. Ujú. Hemos escuchado por años, yo creo, es decir, a descansar cuando uno se muera, ¿verdad? Es un dicho muy popular. Eh, bueno, sí, efectivamente, la vida pues implica, yo digo que vivirla, ¿verdad? Pero realmente hay que respetar más ahora con el bombardeo que existe, ¿verdad? De que hay mucha presión a nivel social de que, y vivimos en una competencia, digo yo, ¿verdad? Ujú, Porque ahora el ser humano, yo, eh, no es quién soy, no, sino lo que tengo, ujú. ¿verdad? Si nos vamos a la imagen, por ejemplo, ya no se valora la persona, lo bonito es por cómo Ajá. se ve o por lo que anda puesto, ¿verdad? Y entonces uno revisa redes sociales y a veces uno dice, Dios mío, pero esta gente que bien que vive, ¿verdad? O estamos en una conversación y uno escucha, cómo es posible que Julano no haya salido del país o no tenga carro o no, me explico, ¿verdad? Y entonces hay quienes viven de las redes sociales, ¿verdad? Porque viven pendientes como de cada like. Hay quienes más bien me Sí. desconecto, ni veo, uno escucha inclusive a personas de la farándula decir, no reviso redes sociales porque me enfermo. Ujú. O sea, es mucho lo negativo y Ajá. estamos en un ambiente muy negativo, Sí, aunque claro. duela decirlo, pero es la realidad. Es la realidad. Yo creo que ahora que vos lo mencionas, ¿verdad? Con las redes sociales, con la presión, las noticias, ¿verdad? Tenemos que también aprender, yo diría, como a entender qué energía, ¿verdad? Y en qué la puedo gastar y en qué no. Yo creo que a veces desperdiciamos nuestra vida y nuestro tiempo en cosas que realmente a veces no son, ¿verdad? Lo más saludables, ¿verdad? Esa presión y esa competencia, yo creo que de dónde nace, ¿verdad? Estamos más enfocados en cómo se ve que en cómo se siente. Ujú, ¿Verdad? ujú, Nos cuesta mucho compartir, aprender a disfrutar de los logros del otro, ¿verdad? Y no estamos hablando ni siquiera de logros de títulos, ni de ujú. que se compró el carro del año, ni nada de eso, sino de cosas de crecimiento. ¿Verdad? Entonces, yo creo que definitivamente, yo creería que tenemos que, y lo llamo así, porque yo creo que es una experiencia de vida para mí, es volver al centro, es volver a mí, a reencontrarme quién soy y por qué estoy aquí y qué es lo que yo realmente amo hacer Y quiero hacer. y quiero hacer.
¿verdad? Y ahora que vos lo mencionabas, vivir, que es parte Ujú. del programa, del título que tiene el programa, ¿verdad? Vivir para existir, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿yo realmente vivo o simplemente estoy ahí? Ujú, Nada más existo y respiro por, ujú, ¿verdad? Y si no respiro, entonces me doy cuenta de que algo me está pasando, ¿verdad? Pero ¿qué significa vivir? ujú. Yo ni siquiera tengo que mostrárselo a algo, a Ok. alguien, tengo que mostrármelo yo primero. Bueno, antes de continuar, porque ya se nos está yendo el tiempo, qué lamentable, ¿verdad? Qué rápido se nos pasa. Quiero comentarles que, bueno, Radio San Carlos tenía un- una rifa, una gran rifa, ¿verdad? Em, para el concierto Los Temerarios y ya tenemos los ganadores. Para el concierto Los Temerarios, en la rifa de Radio San Carlos, los felices ganadores y ganadoras son Javi J.M. Hoss, Yesenia Muñoz Cambronero, Ivette Córdoba Elizondo y Mariela Hernández Solís. Son los 4 ganadores de las entradas para el concierto Los Temerarios. Repito, Javi J.M. Hoss, Yesenia Muñoz Cambronero, Ivette Córdoba Elizondo y Mariela Hernández Solís son los felices ganadores de las entradas para el concierto Los Temerarios. Eh, Nuestros compañeros estarán contactándolos por privado por medio de las redes sociales. Entonces, para quienes, si nos están siguiendo o si usted que está en casita, que nos sigue por Canal 3 de Copelesca y por la 1430M de Radio San Carlos o por Facebook, pues si los conoce, denles esa gran noticia de que son los ganadores de las entradas para el concierto Los Temerarios. Eh, Joha, bueno, sin duda alguna es un tema muy amplio, eh, de mucho que hablar, definitivamente, eh, pero me quedo con eso, la importancia de prestarle atención a las señales de lo que me está pasando o de lo que le esté pasando a algún familiar, pareja, compañero, ¿verdad? Y buscar ser esa guía, en el caso de que sea otro, para ayudarle a esa persona y en el caso de nosotros, pues definitivamente prestarle atención a esas señales para una atención a tiempo. Sí, y ahora que vos lo mencionabas de verlo en esa otra persona, yo creo que algo de lo que tenemos que cultivar a nivel social es la empatía, Ujú, ¿verdad? Y a veces la empatía ni siquiera se trata de ir a salvar a otro, se trata de tomar 5 minutos, se trata de un gesto, ¿verdad? A veces hasta un detalle mínimo, ¿verdad? Que no cuesta, pero ni un minuto puede cambiar a ujú, una persona, puede hacerla reaccionar y decir y despertar, ¿verdad? Porque yo creo que este corre-corre nos ha dejado nos ha llevado a dejar de ver pequeños detalles y cosas de valor. Entonces yo creo que eso es lo que más debemos de aprender a cultivar y eso lo tenemos que tener aquí adentro, saber que no somos seres solos, de que estamos rodeados de personas y que realmente el estrés ujú. no es solamente una cosa que esté dentro de mí, sino que también se transmite, Wendy. Entonces debemos atendernos todos porque definitivamente el tiempo que pasamos o con nuestros compañeros o en X organización definitivamente es una responsabilidad de todos. Así es. Bueno, ella es Johaide Alvarado Salazar, psicóloga y psicopedagoga. Sí. Joha, no podemos irnos sin antes, ¿cómo te contactamos? ¿Dónde tenés consultorio? ¿Dónde atendés? Porque yo sé que no solo en una parte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo contactamos a Johaide Alvarado? Ok, bueno, ahí tienen mis redes sociales. Ujú, Yo atiendo aquí en el edificio López Herrera, aquí en Ciudad Quesada, por el Hogar de Ancianos, y también estoy dando atención y acompañamiento en Galús, en Chachagua, ¿verdad? Una zona bastante bonita y hay personas también muy interesadas en su salud mental. Entonces, por el momento estoy en esos dos lugares. Están mis redes sociales en Facebook, en Instagram, ¿verdad? También ahí podemos dejar los números, ¿verdad? Para que me contacten. Ahí hay dos números de teléfono, ¿verdad? Pueden escribirme al WhatsApp y estoy para servirles de verdad. Ojalá que definitivamente puedan atender su salud mental y si no otro montón de cosas más, ¿verdad? ujú, así es.
Vamos a hacerle una preguntita a nuestro compañero de controles, a Mauricio Orozco. Nos dicen, Mauricio, por acá nos hacen la consulta de que si no eran 5 ganadores de las entradas. Ah, ok, perfecto. Queda una pendiente entonces. Ah, ok, entonces nos dice Mauricio que luego estaría mencionando eh, quién es el ganador o ganadora de la quinta entrada. Bueno, Joja, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos este ratito Bueno, un en gusto. Vivir para Existir. Definitivamente un tema de mucha importancia y del que todos tenemos que prestar mucha atención. El estrés laboral, hay muchas formas de manifestarse. Tenemos que prestar atención a esas alertas que nos da, ¿verdad? Entonces, si usted tiene alguna consulta, puede al 8736-3099, que es el WhatsApp mío, o también por el Messenger de Vivir para Existir, y nosotros hacemos llegar la consulta a Joja, ¿verdad? Muchas Para que gracias. ella nos aclare, ¿verdad? Y si no, también vamos a estar publicando los contactos, Ujú, ¿verdad? Para ujú. que ustedes tengan la confianza de buscar a Joja y hacerle la consulta. Agradecerte, Muchas gracias. desearte el mayor de los Ujú, éxitos en tu trabajo, en muchas tu campo gracias. laboral y feliz de que nos hayas acompañado acá en Vivir para Existir. Y gracias a todos ustedes que nos siguen por la 1430M de Radio San Carlos, por las páginas de Facebook de Vivir para Existir y en la radio por Spotify y también ahora por Canal 3 de Copelesca. Nos vemos la próxima semana con otro programa donde tendremos otro tema muy interesante también y otro invitado, como siempre he dicho yo, de lujo, porque son todos aquellos amigos y amigas que nos acompañan y nos regalan ese amor, ese ratito para compartir con todos ustedes. Muchas gracias y bendiciones.